19 de julio de 1824 es fusilado Agustín de Iturbide. Iturbide es la mejor expresión, puede decirse, de lo que fue el proceso de independencia mexicano, que comenzó con una lucha popular revolucionaria, que fue aplastada por los criollos y por los españoles, y que terminó bajo la forma de un sainete en el cual la oligarquía criolla montó hasta un imperio mexicano. Y es también la expresión de esa misma clase criolla mexicana que aplasta justamente la revolución popular que encabezaron Hidalgo y Morelos, y luego lleva a cabo entonces un proceso de independencia de México, justamente cuando España ha dejado de ser momentáneamente absolutista para convertirse en liberal. El personaje central de este proceso, de este sainete, es Agustín de Iturbide. Iturbide nació en 1783 en Morelia, que entonces se llamaba Valladolid. Era hijo de españoles y se educó, hizo la escuela, escogió la carrera militar y egresó como militar. Realmente, a pesar de que en la independencia mexicana se lo presenta como un criollo, realmente era español, hijo de españoles, solo que nació en México y se crió allí. De hecho, Iturbide estuvo siempre del lado de los españoles. Cuando en 1808 se produjo el intento de Primo de Verdad y de Talamantes de pedir una junta, porque justamente el rey había perdido el poder, estaba preso en Francia, Fernando VII, él fue de los que apoyó el golpe de Estado que dieron los españoles más reaccionarios, encabezados por Gabriel de Yermo, para destituir al virrey Iturrigaray y reemplazarlo por un viejo militar que le servía de instrumento. Cuando en 1810 se produce la rebelión, el grito de Dolores y la rebelión de Hidalgo, al cual acompañan algunos criollos como Allende y también Morelos, los revolucionarios le ofrecen a él participar en la lucha y le ofrecen hasta reconocerle su grado militar. Él se niega rotundamente, se escapa y se va a Ciudad de México y se une, por supuesto, a los españoles. Y va a ser de los que va a luchar contra Hidalgo y contra Morelos. Y incluso va a derrotar a Morelos en una batalla importante y va a ser de los que contribuyen al fusilamiento del propio Morelos. Es un enemigo rotundo de la causa de la independencia colocado al servicio de los españoles. A partir de 1815, cuando se ha sido derrotado prácticamente el movimiento revolucionario, lo que quedan son algunas guerrillas, la de Guadalupe Hidalgo y la de Guerrero. Él va incluso a combatir esas guerrillas. Y se destaca pues como militar, como político al servicio de los españoles, y empieza a hacer negocios sórdidos, incluso negocios de contrabando y hacer fortuna. México se mantiene entonces bajo el dominio de los criollos y los españoles y la iglesia, que han derrotado la amenaza revolucionaria, hasta 1820-21. Esa época se produce entonces en España el golpe de Riego, se le impone a Fernando VII, que había regresado desde 1814, después de vencido Napoleón, se le impone la Constitución de 1812, otra vez, y España se convierte en un país liberal, pues. Y justamente eso es lo que va a provocar la independencia de México, paradójicamente, porque esa España liberal en las Cortes empieza a aprobar medidas contra los fueros de la Iglesia, contra las órdenes religiosas, contra el poder de la Iglesia, contra la Inquisición, aprueba medidas también contra los terratenientes con relación a las tierras, con relación a las prerrogativas de los terratenientes, y eso provoca inmediatamente la reacción de la Iglesia mexicana y de los criollos mexicanos, que ahora sí se vuelven enemigos de España, porque España ahora es una España liberal y no la España conservadora que a ellos les gustaba. Y el jefe de ese proceso va a ser Agustín de Iturbide. Iturbide es enviado por el virrey de entonces a combatir a Guerrero, justamente uno de los guerrilleros que queda de la época de Morelos, pero en lugar de combatir a Guerrero, de acuerdo con la oligarquía criolla y con la iglesia, decide alzarse de alguna manera, lanza un plan, el plan de Iguala, y empieza a buscar un acuerdo con los guerrilleros, con Guerrero, que queda subordinado pues a su poder, y con ese ejército llamado Trigarante entra a Ciudad de México y empieza prácticamente a tomar el poder.
el proceso yo no lo voy a detallar aquí, se destituye al virrey y Iturbide asume de hecho prácticamente el poder y en septiembre de 1821 se declara otra vez la independencia de México, que había sido declarada tempranamente por Morelos en 1813, y Iturbide es nombrado poco después emperador de México y asume el imperio mexicano con el título de Agustín I. Eso ocurre en julio de 1822. El imperio de Iturbide, afortunadamente para México, resulta un desastre. En marzo de 1823, Iturbide es obligado a abdicar, se le obliga a abdicar, se le permite irse del país y exiliarse en Europa. Pero al año siguiente, en julio del año siguiente, Iturbide decide regresar por su cuenta, contando con su carisma, con su prestigio y otras cosas, desembarca en Soto la Marina y en el estado de Tamaulipas y en medio después de algunos detalles allí es capturado. Es capturado, el gobernador de Tamaulipas se lo entrega al Congreso de Tamaulipas, México es un estado federal en ese entonces, y el Congreso de Tamaulipas decide aplicar lo que se había aprobado como ley cuando se exilió a Iturbide, que es que se lo declaraba enemigo del país y que se lo condenaría a muerte si regresaba al país. Y entonces se lo somete a un proceso de juicio, se lo condena a muerte, de acuerdo a esa ley que él ha violado, y se lo fusila un día como hoy de 1824. En todo caso, lo que sí habría que decir a favor de Iturbide es que murió, por supuesto, con dignidad.